Buenas noches. En esta ocasión quiero seguir compartiendo la lección acerca de los quebrantos del alma. Este estudio tiene como propósito poder llegar al corazón de muchas personas que viven con quebrantos del alma, con daños emocionales que sufrieron cuando fueron niños, adolescentes y aún en la edad de adultos. Y he notado que mucha gente ha puesto atención a este tema debido a que quizás se identifican con alguna de las cosas que compartí la semana pasada. Espero que este estudio que voy a compartir hoy, en el cual me voy a enfocar en la tercera herida emocional, que es el abuso. El abuso físico, mental, psicológico, verbal y físico, y el peor, que es el sexual. Vamos a hablar de esta experiencia negativa que muchos en alguna forma tuvimos, mucha gente, ya que tenemos una cultura en la cual esos temas no se hablan tan fácil. Si en el pasado no se hablaban, hoy en día mucho menos. Y eso está haciendo mucho daño a las personas que incluso son ya mayores de edad, en los matrimonios, con los hijos, en la misma trabajo donde nos movemos, y eso daña mucho la vida de las personas. Por eso nos vamos a enfocar en una forma sencilla, pero muy poderosa, ya que Dios nos ha permitido poder llegar a entender los quebrantos del alma en nuestra propia experiencia. Porque muchas de estas cosas que yo estoy compartiendo, las estoy compartiendo de mi propia experiencia, de lo que yo viví y cómo me costó tanto poder entender y madurar eh, tanto mi fe como, como persona ya adulta. Actuar como una persona realmente que fue libre o libertada más bien por el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual es importante en estos temas, es lo más importante, ya que de Él es de donde viene el conocimiento que tenemos, a través de su palabra y a través de la dirección de su Santo Espíritu, el cual nos lo dejó como una promesa, que Él tenía que irse para que su Espíritu pudiera venir. Y Jesús le dijo a sus discípulos, y nos lo dice hoy a nosotros, el cual es necesario que yo me vaya para que Él pueda venir, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy en día, en mi vida ya de adulto, comprendo muchas de estas cosas que al principio, cuando yo las leía en la palabra de Dios, por supuesto que me confortaban, me ayudaban, pero no lo había entendido en la forma profunda como hoy lo he aprendido. Y creo que en nuestra vida lleva etapas. Lo importante, se los digo, es mantenerse caminando junto al Señor, junto a su palabra, servirle, porque muy fácil nos podemos desviar de Él. Podemos caminar con mucho deseo de servirle, con mucha entusiasmo para poder aprender, pero nuestras propias fuerzas no podemos. Por eso he querido yo enfocarme en estos temas y le he encontrado este nombre por la misma palabra que el Señor nos ha dejado, y está inspirada en Lucas 4:18, donde eso lo vamos a ir viendo más adelante, y voy a leer ese capítulo para dejarles saber por qué razón los quebrantos del alma son importantes que los podamos estudiar, y que a partir de que una vez que recibas una identificación con estos daños emocionales, sea el comienzo para que tú puedas realmente
a regresar a ese pasado donde sufriste alguna experiencia negativa, con el fin no de que te lastime, no de que sientas más enojo por las personas que quizás te dañaron, sino para que puedas ir a cerrar las puertas que no pudiste cerrar en el transcurso de tus años, pero que sin darte cuenta, hoy en día estás cargando el enojo, la ira, los vicios, el carácter explosivo y todas las cosas que nos afectan humanamente, ¿no? Y que puedas ir a ese pasado para que puedas cerrar ciclos, terminar con ese recuerdo que quizás lo tienes muy guardado allá en lo profundo de tu alma y no quieres ni siquiera recordar o ni siquiera enfrentarlo, porque en muchas de las ocasiones es vergonzoso, nos da culpa y simple y sencillamente no queremos tomar el tema como algo que nos importaría mucho. Pero realmente a través de este estudio que vamos a tener hoy te vas a dar cuenta lo importante que es tomar atención a todas esas cosas del pasado que por una o por otra razón no has podido saber cómo canalizar esas cosas para llegar a la plenitud de una vida verdaderamente en paz y que estés sin deudas morales contra nadie, que nadie te deba nada y que no le debas nada a nadie. Así es que vamos a comenzar. Recuerden el tema, el abuso, la herida del abuso. ¿Qué es el abuso? Vamos a mirar algunos puntos en primer lugar. El abuso es una de las heridas más profundas que puede experimentar el alma humana. Puede presentarse en diferentes maneras. Abuso físico, o sea, daño directo al cuerpo. Aquí está entrando la parte en la que una persona puede ser abusada, molestada, tocada. Y eso causa mucho daño. Otra forma de abuso es el abuso emocional. Palabras que destruyen la identidad. Abuso psicológico, es decir, la manipulación, el control y la humillación. El abuso espiritual, un uso incorrecto de la autoridad espiritual para oprimir, aunque no lo crean. Esas cosas suceden también. El abuso rompe algo profundo dentro de la persona. Produce sentimientos de vergüenza, de miedo, de culpa y de confusión. Y aquí yo quiero que ustedes vayan tomando nota en qué área ustedes se pueden identificar para que, como se los dije al principio, sea el comienzo para que ustedes puedan ir a su pasado y puedan realmente enfrentar esa herida emocional que sufrieron y para que finalmente puedan entender por qué razón muchas veces no se sienten completos. Viene una depresión, viene un enojo, viene un carácter explosivo, viene combinado con drogas, con alcohol, con relaciones tóxicas, con chisme, con pleitos y con tantas cosas que como cultura somos muy arraigados a ellas. Y aunque sabemos que está mal y que eso ocasiona división en la misma familia, con los tíos, con los primos, con los padres, con los hijos, somos muy dados a no tomar en cuenta esas cosas que dañan. Y ahí las olvidamos y las dejamos pasar. Y seguimos viendo a la familia, seguimos viendo a los primos, a los tíos, a los amigos. Y nunca tenemos el valor de enfrentar estas cosas porque es muy difícil, no es fácil. Pero espero que Dios en estas charlas, en estos estudios, pueda romper esos prejuicios, esa cultura incluso, esos miedos, porque no vamos a ir a pelearnos contra nadie. No vamos a ir a reprocharle a nadie lo que nos sucedió, porque vamos a ir entendiendo a través de este estudio cómo podemos ir canalizando y enfrentando de frente
algunos de estos daños emocionales que sufrimos. Muchas personas que han sufrido abuso viven con preguntas como: ¿por qué me pasó esto? ¿Fue mi culpa? Y la más difícil, a veces tenemos que decir a Dios: ¿será que Dios me abandonó? ¿O realmente Dios existe? ¿O por qué Dios permitió que me pasara esto y no hizo nada? Y son preguntas muy válidas, que no tienen nada de malo hacérselas, porque en el proceso del dolor se puede cuestionar incluso nuestra fe, incluso aquel que creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, como criaturas del Señor. Es parte del proceso de sanidad hacernos muchas veces esas preguntas. El impacto del abuso en el alma. Aquí vamos a ver algo más interesante. Cuando una persona sufre abuso, su alma puede experimentar pérdida de identidad. Y aquí esta parte hoy en día ha afectado mucho a muchos de los jóvenes que hoy en día están confundidos con qué identidad tienen. Y están cayendo en la identidad que es contra naturaleza. Son hombres y se sienten que no tienen un cuerpo de hombre, sino un cuerpo de una mujer. O viceversa, la mujer se siente igual. Eso puede ser un síntoma de que sufrió abuso o rechazo. Acuérdense que la semana pasada hablamos un poco del rechazo desde el mismo vientre de la madre. Cuando el hombre rechaza a la mujer porque no quiere el compromiso de un hijo, o la misma madre rechaza al hijo porque piensa que le deshizo su vida y sus planes. Automáticamente ya ese bebé está siendo afectado por el vínculo de la madre, y porque la madre le va a transmitir eso a través de sus sentimientos. Y por increíble que sea, eso es algo que los mismos doctores han encontrado, que hay una relación muy, muy cercana de la madre al hijo, que le puede infundir sus sentimientos, su estado anímico, lo que come, si fuma, si toma, el bebé va a recibir daños o va a recibir beneficios al ser una madre que se cuida y que protege a ese bebé. Pero esto es algo que puede afectar la identidad de una persona que sin saber fue rechazado de cuando sus padres habían tenido esa relación y había quedado embarazada la madre, y eso puede ser muy fuerte, y sin embargo ni siquiera los doctores pueden detectar estos daños. Solamente lo podemos entender a través de la palabra de Dios. También el abuso en el alma puede ser consecuencia de temor constante. No entienden por qué viven con miedo, con temor, desconfianza en las personas. Hay personas que son jóvenes, especialmente, que cuando están entre otras personas son personas muy calladas, muy introvertidas, no expresan nada. ¿Qué está pasando en el corazón de ese joven cuando su comportamiento es así? Obviamente que hay alguna herida emocional o algún daño que recibió. Y al no saber cómo canalizarlo, pues no lo sabe expresar y prefiere callarse, prefiere comprimir sus sentimientos y quedarse así. Es más fácil escapar de la verdad evadiéndola y viviendo la vida como venga, aunque no podamos madurar y no podamos ser personas normales. Sentimientos de indignidad, o sea, no se sienten dignos, se sienten invisibles, aunque haya mucha gente, se sienten rechazados, se sienten que no valen, puesto que este daño, esta herida emocional causa, acuérdense, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, están vinculadas tanto con el alma como con la mente y el cuerpo de la persona. Y si sufrieron una herida emocional, todas esas cosas que
tenemos nosotros los seres humanos muchas veces van en contra nosotros, y nosotros mismos nos estamos creyendo las mentiras, que en algún momento esta acción de herida nos hace sentir que eso es lo que nos tocó vivir. El alma herida muchas veces intenta protegerse construyendo muros emocionales, pero esos muros también pueden impedir recibir amor y sanidad. Y aquí es donde lo que yo les decía hace un rato, por cultura, tendemos a evadir realmente las cosas que nos han pasado tan difíciles, porque no sabemos cómo expresarlo. Y porque quizás si en algún momento lo llegamos a decir a alguien, y si esa persona que le dijimos nos evadió y nos dijo, estaba soñando, estás mal, ¿cómo es posible que tu tío te hizo daño? O muchas veces el padrastro, cuando no es el padre y se cría con jovencitas que no son sus hijas, donde hay alcohol, donde hay drogas. En nuestra cultura eso se dio mucho en el pasado y quizás todavía se da, donde toda la familia incluso se reúnen a convivir, pero desgraciadamente hay alcohol y hay gente que, por muy familiar que tú seas, no se puede uno descuidar con sus hijos. Y desgraciadamente en nuestra cultura eso era parte de la misma dinámica. Y puede ser que ahí muchos sufrieron abuso de un mismo tío, de un mismo primo, del padrastro. Y no lo queremos creer que sucedió. Y al no creerlo lo estamos evadiendo. Es más fácil evadirlo para no enfrentar una realidad cruel. Pero es necesario que podamos hablar de estas cosas para que en tu propia experiencia y en tu propia vida puedas comenzar a buscar esa sanidad de la cual vamos a hablar también. También las personas pueden sentirse rotas por dentro, atrapadas en recuerdos dolorosos, espiritualmente debilitadas, no quieren saber nada de Dios, no tienen deseos de ir a la iglesia, se sienten más bien como que Dios los ha abandonado y prefieren negar que existe un Dios. Todo el efecto que hace una herida emocional de este tipo es muy grave. Y desgraciadamente hoy en día los casos son demasiados. Ahora vamos a ver cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia revela que Jesús vino específicamente a sanar a los quebrantados. Y aquí es donde vamos a leer el versículo que yo les mencionaba, Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí yo quiero que ustedes puedan también entender otra parte que es importante. Así como Cristo vino a esa misión para morir en esa cruz, derramar su sangre y pagar la deuda que todos y cada uno de nosotros teníamos por el pecado, porque cuando vivimos heridos emocionalmente, con quebrantos en el alma, nuestras decisiones en la vida van a ser totalmente equivocadas. Vamos a caer fácil a los vicios, a las relaciones, y eso trae contiendas, trae pleitos, trae disensiones, trae muchas cosas que la misma Escritura nos da una lista de lo que son los frutos de la carne. Y quiero leerte en esta parte para que puedas tú identificarte que la Biblia habla de esas cosas, de esos hábitos que muchos de nosotros vivimos como si nada y sentimos que como todo mundo lo hace, pues no nos sentimos mal. Más bien nos justificamos con eso, ¿no? Mira lo que son las obras
de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ahí sigue la lista. Todo esto nos lleva a cometer cuando estamos heridos y somos llevados sin darnos cuenta al pecado. Y el pecado es casi decirle a Dios, no nos interesa, el cuerpo que nos diste es mío, yo lo uso como yo quiera, yo hago lo que yo quiera, y lo que realmente estamos diciendo por ese vacío que causan las heridas emocionales y el quebranto de nuestra alma, a eso precisamente Cristo vino a morir a la cruz. Él vino con esa misión, y para que nosotros podamos entender el gran amor de nuestro Dios a través de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que realmente Dios estaba o está interesado que si tú sufriste alguna herida emocional o algún daño en tu vida, que puedas conocer la verdad en Jesucristo, en la palabra de Dios, para que puedas a la misma vez entender que Él vino a morir por esas situaciones, por esas malas y negativas experiencias que tuviste. A eso vino Él. Él no vino solamente a hacer un acto religioso. Él vino a hacer un acto de una sola vez y para siempre, para que tú puedas encontrar la paz y la dignidad y una vida tranquila a través de la palabra de Dios y de la verdad que se encuentra en el plan redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, el libro de Lucas 4:18, yo le he sacado 6 pasos en los cuales todos deberíamos de entender y deberíamos de irlos siguiendo para poder tener una vida realmente en paz en este mundo. Sabes que nosotros vinimos a este mundo no a sufrir, no a que nos fuera mal, no a que nos enfermáramos y no a que muriéramos desamparados, tristes, viejos, amargados. Dios no nos creó para venir a esta vida a morir así, vivir y morir en desgracia o los daños que sufrimos. Nadie iba a tomar en cuenta eso. No, es que Dios está en control de todas las cosas. Por esta razón Dios quiere que tú conozcas estas verdades y esta libertad en Él, porque Él nos creó con un propósito. Y ese propósito no lo vamos a entender si estamos heridos emocionalmente. Más bien vamos a rechazar el plan de Dios. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere, que tú no conozcas la verdad que Dios tiene para tu vida. Y en este versículo de Lucas 4:18, el primer paso, y que es prácticamente donde nosotros no hacemos absolutamente nada, sino que la muerte y la crucifixión de Cristo lo hace todo. Y aquí encontramos que Cristo nos da la salvación de nuestra alma para llevarnos a la vida eterna, no tomando en cuenta nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas y todo lo que cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios o contra nuestro cuerpo, contra su creación. Él no toma en cuenta eso, y Él dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado es la muerte. Está hablando de la muerte espiritual, no la muerte física. Pero más adelante en el capítulo 6:23 dice, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y aquí se cumple precisamente este primer paso,
Dios quiere darte un regalo y ese regalo es gratis, mas no fue barato, costó la vida y la sangre de Jesús. Al entender que somos pecadores, que estamos perdidos y el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna, entonces ahí está la respuesta en Cristo Jesús, la salvación. Cristo quiere darnos ese regalo de vida eterna sin que hayamos hecho nada. A mí me sucedió hace 26 años, donde yo estaba sin esperanza, me sentía vacío, me sentía derrotado. Tenía 30 años, estaba herido emocionalmente, quebrado del alma, tenía la experiencia del abuso, del rechazo y del abandono. Y no le encontraba sentido a la vida. Me emborrachaba pensando que el alcohol iba a ahogar mis penas, pero lo único que hacía es momentáneamente, en ese efecto que el alcohol provoca, se olvida uno de sus penas, aparentemente. Pero después que pasa el efecto y al otro día se siente uno moralmente en el suelo. Y eso por años y por años, hasta que entendí, gracias a que Dios me habló a través de una persona, como lo está haciendo Dios hoy conmigo, hablándote a ti, diciéndote: necesitas acercarte a Dios a través de Jesucristo, porque Jesucristo, fuera de cualquier religión, Él no es religión, Él quiere una relación personal contigo. Él dijo en Juan 14:7, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando yo entendí que estaba perdido y que alguien me dijo, busca a Dios, ahí se cumple la palabra en Juan 16:15, que dice, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Si tú estás escuchando este estudio, este mensaje, déjame decirte que es porque Dios quiere que lo escuches. Es porque Dios quiere que tú comiences a entender que Él te ama y que Él quiere rescatarte, a pesar de cualquier cosa que tú hayas vivido o hayas sufrido en la vida. No importa el abuso que tú hayas recibido, no importa incluso los pecados que tú hayas cometido, no importa la vida que hayas llevado. Él vino a morir por ti y por mí hace 2000 años y Él te quiere regalar la salvación sin que tú hagas absolutamente nada. Solamente creer, reconocer que eres pecador, arrepentirte y darle tu vida a Jesucristo. Después de que recibimos la salvación, viene el segundo paso. Y ahí es donde todo esto que yo estoy hablando es lo que yo he podido aprender en 15 años de mi vida caminando en la fe en Jesucristo. 15 años, hoy en día te los puedo desglosar, que aprendí poco a poco, sin comprender todo lo que te estoy hablando. Hoy en día Dios me ha dado la capacidad de poder tomar esto y ahora ya no estoy cuestionando por qué me pasó, por qué a mí. Ahora yo lo que estoy haciendo es, lo estoy utilizando para darle a Dios la gloria en primer lugar y para que tú que escuchas estos temas puedas entender que Dios está buscando tu corazón y que Él quiere sanarte y sacarte de ese pasado, de esa vida, o que quizás en este mismo momento estás destruida por la vida que has llevado, y Dios quiere que tomes atención a lo que Él quiere hablarte a través de estos estudios. El segundo paso es la sanidad. Si leemos ahí cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Todos éramos pobres espiritualmente, quebrados, es decir, nos da la salvación. En la segunda frase dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él quiere sanarte totalmente, pero Él quiere que tú comprendas que tienes que dar el paso en primer lugar y entrar a un proceso que Dios nos quiere meter. A mí me tardó 15 años para entender esto. Y quizás es el tiempo que necesitamos para entender todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque arrancarnos de todas las cosas que hemos hecho mal debido a las heridas emocionales que sufrimos
No es una varita mágica que yo te voy a decir, hoy tú recibes a Cristo y mañana todo se arregló, porque te estaría diciendo una mentira. Te estoy diciendo que son 15 años de mi vida que me tocó entender esto, procesarlo, entender que ahora soy sano completamente y que mi trabajo ahora es dar las buenas nuevas de salvación a otros, darles mi experiencia para que puedan también saber cómo canalizar las heridas emocionales que recibiste. Y es a través de esta palabra, la palabra de Dios. Él quiere que tú seas sano completamente. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a ti en este proceso entender todo lo que yo entendí en 15 años? No lo sé. Lo único que sí te garantizo es que si tú te mantienes fiel a Dios, buscando al Señor, busca una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Involúcrate, métete a los grupos de estudio, comienza a servir en la forma como tú puedas. Deja las cosas malas que estás haciendo. Si el que robaba, dice la palabra, ya no robe más. El que adulteraba, no adultere más. El que tomaba, no tome más. Y así, según sean tus hábitos hoy en día, según sea el estilo de vida que tú tienes, pero que en el fondo eres infeliz, tienes un vacío en tu corazón, nada te hace feliz, ni el dinero, ni las mujeres, ni el alcohol, ni la fama, ni la fortuna, ni lo material, nada te hace feliz, porque así me sentía yo. El proceso puede tardar dependiendo tu capacidad de darle a Dios tu vida, tu mente, tu corazón, pero Él que hace la obra, Él hace la obra completa. Él no se equivoca. Y luego dice, y es el tercer paso en el proceso que debemos de seguir, la liberación. Dice ahí, a pregonar libertad a los cautivos. Yo estaba en una cárcel espiritual en la cual me sentía que no era una persona digna, me sentía sin valor, tenía una baja autoestima, tenía orgullo también, porque cuando somos heridos tenemos un mecanismo natural de defensa que damos a entender, nadie nos va a maltratar ahora, nadie nos va a abusar, y eso nos hace orgullosos, arrogantes. Damos a entender que nosotros podemos salir adelante, damos a entender que todo lo sabemos, y lo que realmente estamos haciendo en nuestro corazón es endurecerlo cada vez más para que la palabra de Dios no entre. Porque a mí no sé cuántas veces me llegaron a hablar de Cristo, que me amaba, a través de otras personas, y nunca puse atención realmente. Los escuchaba, pero era para mí algo como indiferente, no le tomaba atención. Sin embargo, llegó un día en que Dios quebrantó mi corazón, porque ya era el momento. Estaba en un tiempo donde ya la vida ya no le veía yo mucha importancia. Tenía el problema del alcohol, y todo eso me iba llevando cada vez más y más y más abajo, hasta que entendí. Hoy en día puedo decir yo que yo he sido liberado. Y ahí mismo en la palabra dice, ¿no?, a pregonar libertad a los cautivos. Yo era un cautivo, esclavo, encarcelado del pecado, porque mis acciones por estar herido me llevaron a cometer muchos errores, como a todos. El cuarto paso de este proceso es la revelación que Dios te quiere dar. Es decir, que cuando leas la palabra de Dios la puedas entender en tu espíritu y puedas empezar a obedecerla, a vivirla, para que entonces el Espíritu de Dios, el cual Jesús dijo que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, nos ayude a resistir contra el pecado, porque solamente nosotros no lo logramos, pero es a través de su Santo Espíritu que nosotros podemos alcanzar la victoria día a día. Entonces Dios quiere darnos revelación, y aquí en el texto dice, y darle la vista a los ciegos.
Cuando nosotros no comprendemos la palabra de Dios, cuando nos la pueden explicar, leer, enseñar, desglosar y todo lo que tú quieras, pero cuando nosotros no estamos dispuestos a entender que necesitamos un proceso en las manos de Dios, estaremos ciegos y no veremos nada. Por eso ese proceso es importante. Mucha gente, déjame decirte, tristemente, mucha gente se queda en la segunda etapa solamente, que es la sanidad. Y ni siquiera alcanzan a recibir la sanidad completa porque todavía viven con muchas batallas, caen muchas veces. No pueden vencer la tentación del alcohol, de engañar a su mujer, de decir mentiras, de robar. Y aún muchos dentro de la iglesia pasan por estas dificultades. Porque la iglesia en sí no es el lugar donde mucha gente piensa que al entrar ahí está el cambio para nosotros, porque ahí está Dios. No, es que la iglesia somos nosotros, es que la iglesia es mi cuerpo, es mi mente, es mi corazón, es mi alma. Pero si está herida, está dañada, ¿cómo voy a poder entender la palabra de Dios? ¿Cómo voy a poder entender el lenguaje que Dios me quiere hablar a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra? Entonces estamos hablando de que hay un puente roto, no hay comunicación. Podemos oír, pero no escuchamos. Podemos tener una religión, pero no una relación. Hoy en día, cualquier religión que tú me menciones, si no tienen a Cristo en el centro de esa religión, como el camino, como la verdad y como la vida, es simplemente una invención que se ha hecho para juntarse, para seguir reglas de hombres, pero nada cambia en sus vidas. De hecho, una de las tradiciones que hasta el día de hoy, que por cierto estamos cerca de recordar esa tradición de la muerte y crucifixión y resurrección de Cristo, es la Semana Santa. Y hay muchas religiones que la festejan. Y dime una cosa, ¿qué cambia en sus vidas? Nada, porque solamente adoptan una tradición. Dice la Escritura, Jesús le decía a los líderes religiosos, ustedes solamente enseñan las tradiciones de los hombres, pero mi palabra, la palabra de mi Padre, dice, no se las enseñan con su ejemplo, porque dicen pero no hacen, y obligan a la gente a que cumpla las reglas, pero ustedes no lo hacen. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo en carne, vino a romper todos esos esquemas y todas esas estructuras que el ser humano se había inventado. Obviamente detrás de todo eso está Satanás, porque Satanás no quiere que conozcamos la verdad. Entonces, Dios nos da vista y vemos su palabra y la podemos entender. Y el último paso, o los últimos dos pasos que son importantes, y ahí dice, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando estábamos oprimidos no podíamos ser empoderados por la palabra de Dios. Y mucho menos podríamos ser asignados al plan y al propósito de Dios. Pero hoy en día yo puedo decirte estos 6 pasos con toda la confianza de mi corazón de que yo he entendido cuál ha sido el propósito de Dios para mi vida. Recibí la salvación, el Señor me ha sanado, el Señor me ha libertado, el Señor me ha dado revelación, me ha dado entendimiento de su palabra, el Señor nos está empoderando y por último el Señor nos está asignando para que todo esto se cumpla en el propósito y en el plan perfecto de Dios para mi vida. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? No lo sé. Eso es solamente entre Dios y tú. Porque yo no voy a entender tu proceso, sino el mío. Y esto yo lo he entendido en esta manera. Que Dios me ha dado la capacidad de tomar todo lo que viví en esos 15 años para aprender realmente esto que estoy compartiendo
y poderlo enseñar para que puedas comenzar ese proceso. No importa la edad que tengas, 50, 60, 70, no importa. Nunca para el Señor, nunca es tarde. Y la misma Escritura nos da historias de hombres que fueron llamados a edades mayores. Y el ejemplo que te pongo es el ejemplo de Moisés. Moisés fue criado en la casa de Faraón. Aprendió el idioma de los egipcios. Aprendió las ciencias de los egipcios. Aprendió a ser un guerrero en el ejército de los egipcios. Era un hombre completo, era un personaje capacitado para todo. Sin embargo, a los 40 años, Dios lo sacó de Egipto a través de una experiencia con un egipcio que estaba maltratando a los hebreos. Y como Moisés era hebreo, pero él no lo sabía, como nosotros somos hijos de Dios y no lo sabíamos, esta experiencia que tuvo Moisés al pasársele la mano y al haber matado al egipcio, le causó un temor y salió huyendo de Egipto. Pero en el plan de Dios todo estaba calculado y se lo llevó al desierto para que Dios pueda lidiar con nosotros. Dios nos tiene que llevar al desierto. A mí me tocó 15 años ir al desierto para entender todo lo que te estoy diciendo y enseñarte todo lo que yo aprendí a través de este desierto. Después de 40 años en el desierto, siendo Moisés de 80 años, Dios lo asignó a que fuera a Faraón y le dijera: deja a mi pueblo ir a la tierra que yo les prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí viene la historia de las 10 plagas, viene la historia de los 10 mandamientos, viene la historia de cómo Dios tuvo que dejar a esa generación testaruda 40 años en el desierto porque no obedecieron. Hoy en día la humanidad está así de testaruda. Dios ha hablado desde todos los tiempos a través de los profetas, a través de los apóstoles y hoy en día a través de todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aún así la humanidad no quiere poner atención. Entonces es necesario que puedas comenzar este proceso porque no sé cuántos años te va a llevar. Pero para seguir en el tema y no desviarnos, este pasaje muestra 4 cosas importantes. Cristo sana el corazón quebrantado. Cristo liberta a los cautivos. Cristo restaura la visión espiritual. Y por último, Cristo trae libertad a los que éramos oprimidos. Esto es algo glorioso, porque realmente mi vida hoy en día no tiene nada que ver con la vida de hace 15 años atrás. Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. El Señor está junto a ti siempre, Él está cerca de ti siempre. Somos nosotros que al estar ciegos y estar heridos no lo hemos podido ver. Aunque la persona haya sufrido abuso, Dios no está lejos. Al contrario, Él se acerca especialmente a quienes han sido heridos. Aleluya. Él está buscándote, estás herido, Él te está buscando. Fuiste desamparado por tus propios padres, Él te está buscando. Fuiste herido por un propio familiar, Él te está buscando. Fuiste rechazado por tu compañero, por tu compañera, Él te está buscando. Y nunca parará de buscarte hasta que Él te encuentre. Ahora, restaurar el alma. La sanidad del alma comienza cuando la persona reconoce la herida. Entrega el dolor a Dios, permite que Dios restaure su identidad, aprende a perdonar para ser libre, porque el perdón no significa justificar el abuso, significa romper las cadenas espirituales que el dolor ha creado. Y déjame decirte 3 cosas del perdón que son importantes.
Yo tuve que perdonarme a mí mismo en el proceso, porque me sentía culpable por todos mis errores. Tuve que perdonarme. Después tuve que perdonar a aquellos que me hicieron daño. Y por último, tuve que ser perdonado por Dios, para que en el mismo perdón entre a ti mismo, entre las personas que te dañaron y recibir el perdón de Dios, está el comienzo del proceso de la sanidad. Y como te repito, esto no es una varita mágica que yo te estoy vendiendo. Te estoy diciendo que es un proceso en el que tenemos que entrar. ¿Es doloroso? ¿Es difícil? Sí. Pero si tú estás dispuesto, Dios va a proveer a las personas, las circunstancias, para que tú comiences ese proceso. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, su identidad cambia. Yo cambié cuando recibí a Cristo. Mi esposa te lo puede decir. Ella me conoce antes y después de Cristo. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recordándote que el Evangelio no es automático, que hay que caminar por fe, que hay que creer en la palabra de Dios, en sus promesas, y hay que estar apegado al corazón de nuestro Padre. Esto significa que el pasado no define el futuro, la herida no define la identidad y el dolor no determina el destino. Cristo puede restaurar completamente el alma quebrantada. Eso es una promesa que yo en mi propio testimonio te lo puedo garantizar. Y miles de personas que han sido restauradas en la vida pasada, que llevaban criminales, adictos, homosexuales, criminales, toda la lista que podamos encontrar de gente que ha sido restaurada por el poder de Dios, pero lo más importante, el amor de Dios para nosotros. Tenemos que mencionar también cómo Satanás usa el rechazo, el abandono y el abuso para quebrar el alma. Si pudieras ver esta imagen que yo estoy mirando, es una imagen donde está una persona leyendo algo, pero en sus ojos hay como una venda y en sus brazos hay como cadenas. Realmente así estamos en la vida espiritual cuando no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, cuando no hemos entendido que fuimos creados para un propósito y nuestro corazón puede estar encadenado y nosotros no lo sabemos. Cuando Cristo llega a nuestra vida, comenzamos a salir de esa oscuridad y nos dirigimos a esa luz que es su presencia, que es su espíritu, que es su palabra y que es la familia de fe que necesitamos para empezar a crecer y a entender ese proceso. La batalla espiritual detrás del quebranto. La Biblia enseña que la vida humana no es solamente una lucha emocional o psicológica, también existe una batalla espiritual. En Juan 10:10 dice, refiriéndose a Satanás, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús revela aquí dos realidades. Satanás roba, destruye y esclaviza. Cristo sana, restaura y da vida en abundancia. Muchas de las heridas del alma son puertas que el enemigo usa para atacar la identidad de la persona. Así es que vamos entendiendo un poquito cómo es esta dinámica de enfrentar las heridas emocionales. Por muy dolorosas y muy duras que hayan sido, es necesario comenzar. Y yo te motivo a que comiences. No importa lo que tú puedas imaginar que vas a tener que enfrentar, porque tú no estás solo o no estás sola. Dios está contigo.
Y la palabra de Dios dice que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el abuso intenta destruir el valor y la dignidad de una persona. La víctima muchas veces se siente con vergüenza, con culpa, con indignidad, perdida de autoestima. El enemigo intenta convencer a la persona de que está rota por siempre, el cual es una mentira. Pero Dios declara otra verdad. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Ahora, ¿por qué yo menciono los quebrantos del alma? Déjame decirte que el alma está en medio entre el espíritu y el cuerpo. El alma se relaciona con el hombre o con la persona a través de los sentimientos, de las emociones, de nuestra propia voluntad, de nuestro propio intelecto y al final de nuestras propias decisiones. Ahí el alma está vinculada. No se puede despegar el cuerpo del alma. En esa forma el alma está vinculada. Por eso es tan difícil restaurar la vida de un homosexual, por ejemplo, o de una persona que fue violada, o de una persona que le mataron a la familia. Es muy difícil restaurar. Pero sin embargo, la parte espiritual que está unida también al alma es lo que nos quiere llevar a acercarnos y a conocer a Dios. Pero siempre entre la carne y el espíritu siempre hay una batalla. Y el alma estando en media es la que nos une en cierta manera. Pero cuando el alma está quebrada por los daños de esas heridas emocionales, lo que sucede es lo que la palabra de Dios dice en Santiago 1:8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que una persona que tiene una naturaleza espiritual, un espíritu, pero tiene una naturaleza caída, herida, golpeada, siempre dice va a ser inconstante en todos sus caminos. Y esa palabra a mí me golpeaba cuando yo leía ese versículo, porque así es como yo me sentí muchas veces. Yo levanté una pared invisible de orgullo para contar cosas que sí en mi corazón tenía el deseo de hacer, de triunfar, de salir adelante. Y yo recuerdo que a mi edad joven siempre contaba lo que yo iba a hacer y lo decía tan convincentemente que las personas me lo creían al principio. Después, esas mismas personas los volví a ver en otro tiempo y les volví a contar la misma historia y la misma historia, hasta que realmente se dieron cuenta que yo era una persona que estaba hablando con orgullo, que era más el palabrerío de lo que yo decía a lo que eran mis acciones. Sabes, yo viví lo que es tener un doble ánimo. Yo quería en el fondo salir adelante. Yo quería en el fondo ser una persona valiosa, importante. Yo necesitaba que la gente reconociera que mi trabajo era bueno. Yo batallé muchas veces para que la gente pudiera reconocer lo que yo hacía, porque tenía una falta de palabras de confirmación que nunca tuve. No tuve a mi padre, no tuve a una persona de una figura que me dijera: qué bien lo hiciste, eres un campeón. Como son palabras que nos hacen tan bien, pero yo nunca las recibí de niño, ni siquiera de joven. Entonces por eso me levanté yo un orgullo falso que quería llenar ese vacío que yo tenía, pero que nunca terminé de llenarlo, hasta que Cristo vino a mi vida y hasta que entendí el proceso en el que tenemos que pasar todos. Aquellos que no quieran pasar este proceso no van a lograr entender el llamado que Dios tiene para ellos. Por eso yo lo repito de una manera mucho, para que la gente pueda entender que es importante que comencemos ese proceso. La mamá, la abuelita, el tío, el abuelo,
Todos necesitamos esta sanidad. No tiene que ser quizás tan largo. Si ya las personas están mayores de edad y ya grandes y ya están a punto quizás de partir muy pronto, pero simple y sencillamente reconocer que sí fallaron, fueron heridos o ellos mismos hirieron también, porque después se convierte uno de ser víctima en victimario también, porque resulta que nuestra humanidad tiende a tomar esas malas experiencias o experiencias negativas como un acto de venganza. Y ahora me lo hicieron a mí, pues yo también lo hago. El violado se hace violador. El que le robaron se hace ladrón. El que vio un matrimonio donde hubo divorcio y adulterio se hace igualito. Golpea a la mujer y se divorcia y se hace un adúltero. Y así, ese mismo patrón. Porque ese es precisamente el plan de Satanás para que no entendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, las cadenas del alma cuando están heridas no sanan. No hay sanidad, no podemos tener sanidad, no tenemos poder tener paz. Pueden producir cadenas como amargura, odio, miedo, depresión, conductas destructivas. Imagínate. Estas cadenas mantienen a la persona atrapada en el pasado. Ahí volvemos a lo mismo. No podemos salir adelante porque estamos atrapados, estamos encadenados y Satanás nos tiene bien engañados con sus mentiras. La libertad en Cristo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El problema de las personas cuando van a la iglesia y escuchan estos textos es que queremos todo que suceda inmediatamente. Escuchamos esta palabra, la creemos, pero al otro día o al siguientes 2 días o 3 días nada cambió, nada pasó y desechamos la palabra de Dios. No la creemos porque no entendemos que esas cadenas y ese daño que recibimos no pueden venir a quitarse de un día a otro. Hay que persistir, hay que mantenerse fieles, hay que seguir buscando al Señor para que podamos entender este proceso. Me tocó 15 años entenderlo. No te doy una esperanza de que en un mes, en un año tú puedas comprender, porque no es así. Y dependiendo la vida que tú has llevado, necesitas ponerte a cuentas con Dios lo más pronto posible para que comiences ese proceso. La salvación Dios nos la da, el primer paso. No tenemos que hacer nada, solo reconocer que somos pecadores, solo reconocer que estamos vacíos y solo aceptar ese regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces comenzaremos a caminar. La libertad en Cristo significa sanar las heridas del pasado. Eso yo lo escuché muchas veces al principio, pero no lo digerí, no lo viví hasta que pasaron 15 años, pero me mantuve. Yo tengo 26 años caminando en la fe en Jesucristo. 15 años de ellos me tocó entender todo esto. Restaurar la identidad. Yo tenía una identidad errónea de lo que era yo. Me sentía insignificante. Me sentía invisible. Imagínense las personas que son abusadas de una forma grotesca y violenta. Imagínense el rechazo de un hijo cuando la misma madre lo tiró a la basura. Son cosas pesadas, pero son cosas que Dios puede restaurar. No hay nada que Dios no pueda hacer. Lo hizo hace más de 2000 años. Antes de que tú y yo sufriéramos esos daños, Él ya había venido a hacer la obra. Romper las cadenas espirituales y vivir en una nueva vida. Eso es algo que necesitamos entender. La restauración del alma. Dios no solo salva al espíritu, Dios también restaura el alma. La restauración ocurre cuando la persona reconoce sus heridas, lleva su dolor a Cristo,
renueva su mente con la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo sane su corazón. Y por último, quiero invitarte a que hagas esto conmigo. Hay que hacer una oración. Hay que declarar en nuestras propias palabras, porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Hebreos 3, 11:3, nuestra palabra tiene poder. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido instituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra tiene mucho poder. Y si tú fuiste una persona que fue abusada o rechazada o abandonada, eso causó heridas emocionales muy fuertes en tu vida. Y eso es el motivo que quizás hoy en día te tiene sin poder llegar a tener esa felicidad que tanto necesitamos y que tanto buscamos todos. Esas relaciones tóxicas que has tenido, esos divorcios, esos fracasos, esos abortos, esos pleitos, esas enfermedades, porque la amargura del corazón o del alma trae enfermedades, dolores en los huesos, la columna, la espalda, las rodillas, los pies, la diabetes, el cáncer, la presión alta, baja, el exceso de grasas, de azúcares, todo lo que puedas tú entender que es enfermedad. Muchas de esas cosas son causadas porque tenemos el alma quebrada y porque las heridas emocionales han hecho que ya vivamos con esa condición. Pero hoy quiero decirte que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y Él dice que si tú abres la puerta, nadie puede abrir la puerta de tu corazón sino tú. Dice que Él entrará a estar contigo y tú con Él. Dice, y cenaré y cenarás con Él. Él quiere invitarte a una cena. Él quiere invitarte a las bodas del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con la novia, que somos nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros, que hemos entendido el propósito de Dios para nuestra vida. Y quiero invitarte ahí a que puedas hacer esta oración de sanidad. Hoy va a ser el comienzo de que tú llegues a ese entendimiento. Primero tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Así es que yo te invito ahí, si tú crees que hoy Dios ha hablado a tu corazón de una manera muy clara, lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, reconocer que estás en una necesidad de emergencia y lo tercero, aceptar a Cristo en tu corazón. Ahí solamente levanta tu mano, cierra tus ojos, abre tu corazón y yo te voy a llevar a esa oración de fe, de confesión, para que la hagas en esta noche. Señor Jesús, en este día yo abro la puerta de mi corazón. Entiendo que soy pecador y que tú moriste en esa cruz por mí y que la paga del pecado era la muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Yo te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Pon mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames a tu presencia y digas mi nombre, yo pueda decir, aquí estoy, Señor. Ayúdame a entender este proceso. Guíame a un lugar donde me enseñen tu palabra. Pon personas que me ayuden a guiarme y a entender que tú tienes un propósito para mi vida.
yo te recibo hoy en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén. Espero que hayas hecho esa oración de fe. Lo demás Dios se encargará de hacer. Pero aquellos que se sienten que están quebrados del alma y que tienen esas heridas emocionales que no han sabido cómo canalizar, hoy quiero invitarte a que hagas esta oración también. Repite esta oración, por favor. Dios, yo sé que tú me amas. Dios, yo sé que tú nunca me has abandonado. Dios, por favor, sana mi corazón, sana mi alma. Pon una identidad en Cristo Jesús. Ayúdame a poder comenzar este proceso. Enséñame a cómo poder creer. Dame fe porque no tengo fe. Dame sabiduría porque no entiendo las cosas. Dame un corazón contristo y humillado, al cual tú no rechazas. Yo rechazo a la mentira del abandono, del abuso o del rechazo que yo mismo me creí. Perdono mi corazón que ha hecho tanta maldad por las heridas emocionales en las cuales fui afectado. Te pido que me ayudes a caminar en fe en ti, Señor. Y yo renuncio a todas esas mentiras que un día yo me creí, de que yo no soy importante, que no soy una persona valiosa, porque costé la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque entiendo que nos amas y que tienes un propósito para nuestra vida. Ayúdame a entenderlo para poder darte mi vida completamente. Te doy mi vida, mi alma, mi ser y toda mi voluntad y todo te lo doy para que me guíes y me lleves por esas sendas de justicia y que un día yo pueda también compartir mi testimonio a otros para ayudarte en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene pronto y que el tiempo se está acabando y que, Señor, las guerras, los terremotos, las inundaciones, las enfermedades son las señales de que tú pronto vienes a tomar justicia a este mundo, Padre. Ayúdanos a que esta palabra no regrese vacía, pero que tome el efecto del fruto que a través de tu Espíritu Santo en cada una de las personas que hoy te están recibiendo pueda ser el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Padre. Te doy gracias por lo que has hecho en mi vida y te pido por aquellos que escuchen este testimonio y este estudio para que puedan ser verdaderamente libres. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Espero que este estudio sirva de mucho para que puedan empezar ese proceso, que no es fácil, pero en Cristo Jesús todo es posible. Ustedes hagan lo posible, Él hará lo imposible. Que Dios nos los bendiga. Nos vemos para la próxima semana, que seguiremos hablando acerca de este tópico, los quebrantos del alma. Bendiciones.